buenos días con todos. Eh, en nombre del municipio del distrito de Lince, apreciados vecinos, les damos muy buenos días a este espacio que han denominado Bitácora Literaria por encargo de la Biblioteca Municipal. Hoy vamos a hablar sobre la obra de Manuel Asensio Segura, su obra más representativa, que es, pues, Ñacatita. Muy bien, quien les habla, pues, es Paul Rosas. Yo soy bibliotecólogo, narrador y locutor. Me presento un poquito para que nos vayamos conociendo. Soy coordinador también del Centro de Expresión Oral ¿Y tú qué me cuentas? Y conductor de un programa de difusión literaria denominado Páginas Sin Fin. Hoy día vamos a hablar, pues, como les estaba mencionando, de esta obra de Ñacatita. Pero antes, vamos a ver, antes de poder hablar sobre esta obra, sí, vamos un poco a invitar también a todos ustedes que puedan compartir este enlace y pueda llegar también a más vecinos, a familiares, sobre todo aquellos en los cuales tienen sus hijos en época escolar, nivel secundario, tercero, cuarto y quinto, que dentro del plan lector, el tema de hoy va a ser de mucha importancia. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la obra, nuevamente repito, de Manuel Asensio Segura, su obra emblemática, Ñacatita, sobre el costumbrismo peruano. Muy bien. Vamos un poco a trabajar aquí también con la pantalla. Y también a lo largo de la presentación de hoy, pueden hacer sus consultas, sus preguntas, para ir absolviéndolas. Sí, muy bien. Entonces, para poder hablar de Manuel Asensio Segura, sobre su obra Ñacatita, tenemos que situarnos en contexto. Entonces, tenemos que hablar un poco de historia. El costumbrismo peruano está entre lo que, bueno, es una corriente literaria, ¿no? Está en el medio del neoclasicismo y posteriormente el romanticismo. Si nos situamos en la historia, el consumismo peruano surge en la primera mitad de la República, al inicio de la República. Entonces, donde veremos que luego de la independencia del Perú, nuestro país y nuestra situación social, política, económica se ve muy golpeada, ¿no? El Perú sale de, digamos, del poder de la corona española. Entonces existen muchos conflictos civiles, donde evidentemente los españoles ya no gobernaban el país, entonces el peruano tenía pues que hacerse cargo de esta labor de gobierno. Es entonces donde entramos en una etapa, por un lado, de anarquía, y por otro lado de caudillismo, para ir situándonos, ¿no? En contexto. Surge entonces el pensamiento denominado el pensamiento conservador, por un lado, y el pensamiento liberal, por otro lado, ¿no? Entonces, el costumbrismo en el Perú es una manifestación, ¿sí? De manera reactiva a la época, ¿no? A la época, en ese contexto que les estoy indicando. Aquí en la literatura, en esta corriente del costumbrismo, vamos a ver mucho temas relacionados a
los momentos de la vida, temas relacionados a la desolación, a la injusticia. Ya, bueno, como les estaba mencionando, eh, surge a la mitad del siglo XIX. Ahí podemos ver en pantalla sus representantes eh, más conocidos, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga, pues que era un aristócrata. A ver, un ratito. Vamos a bajar ya. Que pues era un aristócrata que tenía una participación muy activa en el tema político. Pero él tenía pues una postura, su postura de Felipe Pardo de Aliaga era defender, ¿no? Defender la corona española. Una de sus obras más representativas, podemos ver Un viaje, ¿no? Donde podemos apreciar el personaje Goyito, no sé si recuerdan del personaje Goyito. Otro representante del costumbrismo peruano, del que vamos a hablar hoy, por ejemplo, es Manuel Asensio Segura, ¿no? Bueno, él tenemos varias obras, son 13 comedias que realizó Manuel Asensio Segura. Las más representativas, por ejemplo, está El Sargento Canuto, A una viuda, Las calles de Lima y Ñacatita, de la que vamos a hablar hoy. También quiero mencionar a Celesta María Flora Tristán en su obra Peregrinación, Peregrinación de una paria. Sí, muy bien. ¿Qué más podemos decir, por ejemplo, del costumbrismo? Podemos mencionar que representa en las obras se ven reflejado mucho el tema de expresar los usos, las costumbres, los paisajes, el modo de vida de los pobladores citadinos de la época, ¿no? Hay mucho gusto por lo pintoresco, por mostrar, como te decía, la realidad de esa época, y con una intención moralista, ¿no? Mucho de esa intención moralista que se expresa en las obras de esta corriente literaria del costumbrismo peruano. ¿Sí? Y bueno, ahí podemos apreciar en las comedias mucho humor, la crítica, la sátira, ¿no? Tanto en los versos, en los epigramas, en las epopeyas, pero sobre todo en las obras teatrales, en las comedias. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre Manuel Asensio Segura. Ya vamos a explicar un poquito, conocer y recordar también un poco quién fue, ¿no? Manuel Asensio Segura. Vamos acá a ponerlo en pantalla. Muy bien. Eh, y por aquí, ok, para que ustedes también puedan ir leyendo lo que yo pueda ir mencionando. Recuerden, me pueden hacer preguntas, no hay ningún problema. Bueno, la época, estamos en la República. Acuérdense, época República, después de la independencia del Perú, habíamos dejado ya de estar bajo el poder político, social, económico de la corona española. Entonces, Segura, Manuel Asensio Segura, en Lima, nace en Lima un día como hoy, un día como hoy, ya hace más de 200 años, 215 años, nace en Lima un 23 de junio de 1805. Su padre era militar español, por eso que luego Manuel Asensio Segura ingresa al ejército realista. Él incluso estuvo en la batalla de Ayacucho, ¿ya? Él ingresa como cadete y llega al grado de sargento mayor. ¿Sí? Allí escribe su primera comedia, que la denomina La Pepa. Eso fue en el año 1833. Él no lo publicó en ese año, porque bueno, como estaba en el ejército, por temores de que
pueda tener algún tema de represalia, ¿no? ¿Qué más podemos decir él? Bueno, luego cuando sale del ejército, publica muchos artículos en el diario La Bolsa, donde él era fundador y director. Ocupa muchos cargos públicos, ¿no? Está muy, muy activamente en este tema, y bueno, participa pues en las tertulias de la época, ¿no? Por eso es un gran personaje conocido, representativo, el padre del teatro peruano, ¿sí? ¿Y qué más sabemos de él? Que fallece en 1871, es decir, a los 66 años de edad. En las obras de Segura, como podemos ver ahí en la pantalla, en sus obras, pues se aprecia temas fundamentales como por ejemplo los conflictos familiares, ya las costumbres, las intrigas, aspectos que él va a materializar en los personajes principales de sus obras, personajes muy caricaturescos, muy jocosos, por ejemplo, el empleado público, la vieja chismosa del barrio, la niña que busca novio, entre otros personajes de la época, de la sociedad de ese entonces, ¿sí? Dentro de sus obras, lo más resaltante son las comedias. Ya lo había mencionado, él escribió 13 comedias, y bueno, la que mayor representación tiene en sus comedias es Ñacatita, que incluso está en el plan lector de las escuelas actuales, ¿no? Entonces, por eso que los invitaba a que puedan compartir la página donde se está transmitiendo la bitácora literaria de hoy, porque vamos a hablar sobre esta obra de Manuel Asensio Segura, Ñacatita, que está dentro del plan lector, entonces tercero, cuarto y quinto de media es de interés, ¿sí? Entonces, vamos a poder conversar sobre esta. Muchos podrían preguntar, ¿para qué me sirve, ¿no? Por un lado, leer Ñacatita o leer la literatura de esta corriente que es el costumbrismo peruano. Por dos motivos. El primero, con el tema del costumbrismo peruano, ya lo había dicho en sí, más que su riqueza literaria, radica en lo que va a eh, presentar, ¿sí? Lo que va a retratar estas obras, ahí radica su riqueza en el tema de la historia, ¿no? En historia, porque el costumbrismo, le estaba mencionando, que va a reflejar costumbres, las formas de hablar, paisajes de la época. Entonces, si queremos saber un poco más de la época, justamente hay que leer estas obras. Y con el tema de Ñacatita, su importancia radica en que podemos aprender, pues, todos, ¿no? Y mejor desde una corta edad, poder aprender a no ser hipócritas, ni a entrometernos en la vida de los demás, con el afán de repente de poder arruinar por completo la vida de los otros y hacerlos infelices. Eso es lo que nos trae en su profundidad la obra de Ñacatita, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre esta obra de Ñacatita, vamos a explicar un poco y responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué representa Ñacatita en la obra? ¿Cuál es el tema central, la idea principal de la obra de Ñacatita? ¿Cuántos actos tiene esta obra, por ejemplo? ¿Cómo era la personalidad de Ñacatita? ¿Cuándo se publicó esta obra? Entonces son preguntas que generalmente la hacen en clase, ¿sí? Entonces, después de esta presentación, nuestros hijos van a poder aprender un poco sobre la época, la corriente literaria, es el costumbrismo peruano, la época, si nos situamos en la época de la historia peruana, es la época de la República, ¿sí? Muy bien, entonces, a ver.
¿Qué más podemos decir de esta obra de Ñacatita? Pues, primero, por un lado, Manuel Ascenso Segura es el padre del teatro peruano. Entonces, su mayor obra, su obra más representativa es Ñacatita. ¿Sí? Muchas, de repente, ya hemos visto la obra teatral en el Teatro Segura, por eso lleva el nombre Teatro Segura, por Manuel Asensio Segura, el padre del teatro. Eh, Ñacatita, pues, es su obra emblemática, ¿no? Género drama, especie de comedia, corriente literaria, el costumbrismo. Se sitúa aquí, en la ciudad de Lima. Fecha de publicación, a ver, tomamos nota. Fecha de publicación es el 24 de enero de 1845 y se estrena unos años después, el 7 de septiembre del 56, ¿sí? En el Teatro Variedades. Su tema central es pues el matrimonio arreglado y las intrigas de una vieja chismosa. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Vamos a compartir, vamos a compartir aquí para que todos puedan ver. Ahí estamos. La obra de esta comedia, Ñacatita, de Manuel Asensio Segura. Pueden hacer sus preguntas, sus comentarios sobre lo que estamos hablando, evidentemente. ¿Ya? Ñacatita en costumbrismo peruano. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué más podemos decir de Ñacatita? Como tema principal estaba mencionando que es el matrimonio arreglado y las intrigas de una vieja chismosa, ¿no? También podemos hablar, por ejemplo, de los enredos de Ñacatita. Por cierto, Ñacatita es el diminutivo de Doña Catalina, ¿no? Doña Catalina, ¿sí? Bueno, esta pues es una vieja chismosa y entrometida que busca armar constantemente escándalos en el hogar de una familia de clase media, por cierto, una familia limeña, pero con algo particular. Siempre Ñacatita va a buscar sacar provecho para sí, beneficio para ella, beneficio monetario sobre todo. Sin embargo, vamos a ver que al final Ñacatita es puesta al descubierto y termina siendo expulsada de la casa. Vamos a hablar sobre los personajes de la obra. Bueno, está Ñacatita, ¿no? Habíamos mencionado, doña Catalina. Este, ¿Cómo es ella? Una vieja, bueno, una mujer entregada y dedicada al chisme, ¿ya? Que se mete en la vida de las personas y sobre todo de esta familia que ahora vamos a comentar. Muy ambiciosa, una mujer muy ambiciosa, que se refugia en lo que es la religiosidad para sacar su propio beneficio. Esa es doña Catalina, ¿no? Una señora ya de edad, de barrio, ¿no? Que busca siempre su beneficio y que se esconde detrás de la religiosidad, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otros personajes tenemos? Tenemos a Juliana. Juliana es hija de don Jesús y doña Rufina. Enamorada, bueno, Juliana está enamoradísima de Manuel, don Manuel, un joven que es el protegido de don Jesús. Don Jesús, recuerden, el padre de Juliana, ¿ya? ¿Qué otros personajes tenemos? Tenemos a don Alejo. Don Alejo es un presumido caballero de edad avanzada que quiere casarse con Juliana, ¿no? El típico viejo verde, ¿no? Que ostenta dinero, pero es un tramposo, un vil tramposo, ¿ya? Y también tenemos a dos personajes más, a Mercedes, que es la criada que lleva y trae información y ayuda también en esta comunicación de los enamorados, ¿no? Y tenemos a don Juan, amigo de don Jesús, un viejo amigo de don Jesús que va a aparecer ya al final de la obra, pero su papel va a estar
muy significativo porque gracias a él se llega a un desenlace en la obra. Muy bien, aquí ya, vamos a comentar un poco sobre esta obra, vamos a comentar rápidamente de qué trata. Sí, sigan invitando a sus amigos, a sus familiares, al vecino, ¿no? Porque de repente aquí muchos se van a ver reflejados también. Incluso esta obra para la época fue motivo de escándalo y luego vamos a ver cerrando la presentación. Muy bien, a ver, la escena es en Lima, ¿no? En la sala de la casa de Don Jesús. Una sala decentemente amoblada. La familia la completa, como estaba mencionando, Don Rufino. Entonces, Don Jesús, que es el padre, Doña Rufina, la esposa de Don Jesús, está Juliana, que es la hija de ambos, de Don Jesús y Doña Rufina. Esa es la familia. Don Jesús, Doña Rufina y su hija Juliana. Luego está Don Alejo, un hombre maduro, como estaba mencionando, falso, petulante, que quiere pues casarse con la joven Juliana, ¿no? Le gustaba mucho la joven Juliana, pero Juliana estaba enamorada del joven Manuel, que cuenta inicialmente con el apoyo del papá, de don Jesús. Sin embargo, ya, doña Rufina, mal aconsejada por la vieja intrigante y chismosa de doña Catalina, que es Ñacatita, acepta a don Alejo como pretendiente de su hija y trata de convencer a esta para que haga caso a sus galanteos. Es decir, por influencia de Ñacatita, algo tramaba Ñacatita, que ahí vamos a ver qué cosa, ¿no? Aconsejó, recomendó, influenció a doña Rufina para que ella haga lo propio con su hija Juliana y acepte los galanteos de don Alejo. ¿Ya? Entonces, pues don Alejo, bueno, don Alejo pretendía pues siempre a Juliana, pero en esta divergencia entre don Jesús y doña Rufina, es que entran en escena y empiezan a discutir, ¿sí? En quién le va a elegir la pareja a su hija, ¿no? Entonces eso hace que en el entorno del hogar exista un clima tenso y hostil, ¿ya? Y este es el tema constante, van a discutir por eso constantemente, ¿no? ¿Con quién van a casar a su hija? Si es con el joven Manuel o si es con don Alejo, ¿ya? Entonces, este, es ahí donde la figura de doña Catalina, Ñacatita, eh, entra en escena con sus múltiples enredos, con sus intrigas, con sus chismes, haciendo entender a cada uno de los personajes que está de su lado, ¿no? Es decir, a Juliana le decía que viva su amor con el joven Manuel, ¿no? Le hacía entender que estaba de su lado. A doña Rufina le decía que era una buena opción que su hija Juliana se case con don Alejo, ¿no? Un hombre maduro, con dinero, con propiedades, con estabilidad social, etc. A don Alejo le hacía creer que estaba convenciendo a doña Rufina y a Juliana para que acepten los galanteos de él con respecto a su hija y se pueda casar con él. ¿Ya? Igual, vamos a ver también que al joven Manuel también le manifiesta lo mismo, ¿no? Es más, influencia en él y le aconseja que se rapte a Juliana, ¿no? Para que vivan su amor. Eso vamos a ver
Bueno, con don Jesús no pudo. Don Jesús pues era un hombre maduro, cuajado en el campo de batalla, es militar, entonces no le entraba esas cosas del chisme, de los rumores, de los comentarios. ¿Mm? Pero Ñacatita se acercaba con uno de los personajes, pero siempre para sacar un beneficio monetario, ¿no? Se hacía la pobrecita, la que necesitaba comer, necesitaba alguna ayuda, que ella rezaba por las almas del purgatorio, ¿no? Entonces vemos cómo la figura también de la religiosidad este, tenía peso, ¿no? Tenía peso, ¿no? Y es así como iba influenciando con sus intrigas, con sus chismes, con sus comentarios en este hogar, ¿no? Y contribuía a que el clima pues se vuelva más tenso, ¿ya? Y bueno, y don Alejo había deslumbrado a doña Rufina con su excesiva palabrería, ¿no? Con su floro, con su, con sus palabras, con su chamullo, ¿sí? Y con sus gestos de caballero, ¿no? De hombre elegante, de hombre de sociedad alta, ¿no? Que ostentaba dinero. Entonces le convence de que tiene una buena posición social, ¿no? Don Alejo convence a doña Rufina de una buena posición social, de fortuna, ¿no? Y de que tenía una excelente educación por la forma de cómo hablaba. Entonces, todo esto, pues, evidentemente lo hacía un gran partido para su hija, ¿no? Y doña Rufina estaba convencida de esto. Ella cándida, inocente, de repente con algo de interés, cae en el juego y cree que casando a su hija con don Alejo, asegura, pues, el futuro de su muchacha, de su hija. Entonces, aquí Ñacatita sirve de alcahueta, ¿no? Al vanidoso viejo galán, ¿sí? Adulándolo y engriendo a doña Rufina. Y así, de esta manera, Ñacatita, muy astuta, pues gana la confianza, gana el aprecio de cada uno de los personajes, ¿no? Porque le hacía creer que estaba de su lado y sacaba un beneficio. Ahora, le toca a Manuel. Manuel, el joven enamorado de Juliana, al ver que su rival ha convencido a su madre, ¿no? A la madre de la joven, ya Manuel, pues, loco, desesperado, enamorado, no pensaba bien, no veía bien, ¿no? Y se deja influenciar por las intrigas de doña Catalina. Entonces decide raptar a Juliana, irse lejos con ella, ¿no? Para poder vivir su amor, para casarse, para tener un futuro al lado del amor de su vida, que era Juliana. Entonces, para ello Mercedes, la criada, pues ayudaba, ¿no? Ayudó a preparar la fuga, ¿no? A alistar la maleta. eh, pero son descubiertos, ¿no? Habíamos dicho que el padre de Jesús era muy astuto, fue descubierto. Entonces vemos que en escena aparece don Jesús y se desilusiona, se sorprende, se enfurece con Manuel, a quien pues lo consideraba un buen muchacho, ¿no? Lo consideraba casi como su hijo. Luego el mismo don Jesús tiene pues un agrio y fuerte intercambio de palabras con don Alejo, quien muy ofuscado, incluso, miren qué sinvergüenza, ¿ya? Incluso don Alejo lo reta a duelo, a sable o a pistola, don Jesús, ¿no? Para limpiar, dice, su afrenta, ¿no? De la que es objeto, ¿no? Pero todo ello, pues, aviva, ¿no? Más la tirante relación que había entre los esposos, don Jesús y doña Rufina, porque doña Rufina no entendía por qué su marido no podía ver a don Alejo como un buen partido, ¿no? ¿Por qué no podía apreciar las cualidades de don Alejo? Y aquí
es donde intempestivamente llega un viejo amigo, don Juan, llega a la casa de don Jesús, el cual trae una carta para este, y por fortuna, escuchen bien, él conoce también a don Alejo, a quien le entrega una carta que había enviado su esposa de Cusco. Entonces, don Alejo era casado, tenía familia, tenía esposa, tenía hijo. Y así, sin pretendérselo de repente, lo desenmascara frente a toda la familia, ¿no? Le cae la careta. Todos se enteran entonces que el viejo verde este de don Alejo no era sino un buscavidas que haciéndose pasar por un soltero con fortuna, ¿no? Enamoraba a indefensas jovencitas. Después de este bochornoso acto, apreciamos que don Alejo y Ñacatita pues son arrojados de la casa. Ah, pero antes de esto, Ñacatita incluso, después de todo este escándalo, pretende sacar provecho, ¿no? Incluso hace comentarios como, por ejemplo, que sinvergüenza este señor, don Alejo, en cuanto ella había planeado también todo esto con don Alejo. Entonces don Jesús, muy enfurecido, ya caliente él, la bota a Ñacatita, ¿no? La bota de la casa. Doña Rufina, pues arrepentida, ¿no? Arrepentida, avergonzada, pide perdón a su hija por tratar de obligarla a casarse con quien no ama, ¿no? Con quien no amaba, ¿sí? Entonces, pues hay una reconciliación entre los esposos y doña Rufina promete que de aquí en adelante será buena esposa, va a escuchar a su marido. Es así, finalmente, como Juliana se libera de contraer matrimonios con quien no quiere y puede, finalmente, ser feliz al lado del amor de su vida, del joven Manuel, a quien ama, ¿no? Bueno, y ahí termina la obra de Ñacatita que estábamos comentando, ¿ya? Entonces, quizás para hacer algunos comentarios finales de la obra de Ñacatita podemos mencionar que es una obra, pues, teatral que busca ridiculizar la típica mujer limeña, ¿no? De esa época, ¿no? Una mujer cucufata, hipócrita, chismosa, con ciertas reminiscencias de Celestina Española, ¿no? Y además también vemos en la obra de Manuel La Ciencia Segura, sobre todo en Ñacatita, cómo también busca eh, ironizar, ¿no? La familia de clase media de la época, ese afán de Medro, ¿no? De casar a su hija con un viejo adinerado, a pesar de que pues no existe amor, ¿no? En esa época había mucho de esto que básicamente se trae del virreinato a la república. Entonces, para su época había dicho que esta obra fue un escándalo, ¿no? Porque muchas mujeres se vieron identificadas. Vamos a ver si hay comentarios. Ok, todavía no hay comentarios. Muchas mujeres se vieron identificadas y atacadas con el personaje de Ñacatita, ¿no? La mujer chismosa de barrio, con el aparente sentido de religiosidad, sacaba provecho para ella. Había mucho en esa época, ¿no? Y bueno, finalmente podemos mencionar que a manera coloquial, Manuel Ascencio Segura denuncia pues todas estas taras sociales eh, de la República naciente, ¿no? Que todavía, como estaba mencionando, arrastraba del virreinato, como por ejemplo el matrimonio por conveniencia. Como hemos visto, la importancia en sí del costumbrismo peruano, de esta corriente literal, el costumbrismo peruano, en las obras eh, que refleja de Manuel Asensio Segura, okay, que más que la riqueza literaria, ¿no? Es lo que su valoración está en lo que retrata para la historia peruana, ¿sí? Muy bien, vamos a ver si hay algunas consultas.
con respecto a lo que hemos conversado. Algunos comentarios, pueden dejar sus comentarios, sus consultas, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Hemos hablado un poco del costumbrismo peruano, de la República, el contexto de continuos conflictos en la cual se situaba esta época, conflictos civiles, guerras civiles, por el poder político, social, económico de entonces. Sí, había mucha anarquía, también surgió el caudillismo, ¿no? Entonces, en ese contexto se escribe, ¿no? A través de la comedia, ¿no? Para ridiculizar los personajes, tocar temas de la época, reflejar los paisajes, etc. ¿Sí? Muy bien, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Vamos a comentar también un poco lo que hemos visto hoy con esa obra Ñacatita. Y quien les habla, pues yo, como les estaba mencionando en un comienzo, sí, muy buena obra. Ahí tenemos un comentario de Lisette Mota, es una muy buena obra Ñacatita. Y lo que vuelvo a mencionar, ¿no? Más que por la valoración literaria, es por lo que representa en la historia del país, ¿no? Así que chicos, ya saben, si quieren saber más sobre la historia, más que la historia, cómo era la forma de hablar de la clase media limeña de ese entonces, la forma de vestir, los paisajes, las costumbres, los usos, están las obras literarias, ¿no? Son comedias muy cortas, con un lenguaje muy sencillo, fácil de leer, lo pueden leer en un breve tiempo, ¿no? Y podemos aprender muchísimo sobre la época a través de estas obras. Ahí también tenemos otro comentario de Rosa Ugarte. Hola Rosa, ¿cómo estás? Gracias por dejarnos recordar tan linda obra. Sí, muy bien, vayan dejando sus comentarios. Eh, y bien, ahora toca pues presentar un poco sobre algo más. Hoy día quiero también conversarles sobre hay unos cursos virtuales de expresión y narración que les habla. Yo soy coordinador del Centro de Expresión Oral y tú que me cuentas y a través de este Centro de Expresión Oral es el que llevamos, por el momento estamos llevando 4 cursos, ¿no? Dirigidos para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, a nivel pues básico, intermedio, avanzado. Ya hay muchos horarios, hay clases personalizadas, clases grupales, todas son virtuales, ¿no? Estamos dando clases de oratoria, estamos dando clases de narración de cuentos, estamos dando clases de declamación, o si quieren declamar un poema. En muchos de los colegios, por ejemplo, hay concursos de poesía, pero no nos enseñan a declamar un poema. Esta es la oportunidad para que tu hijo pueda aprender a declamar poema, ¿no? A aprender a desenvolverse en público, en un escenario. Y también hay un curso muy rico de comprensión lectora. Yo siempre digo que tenemos que cumplir con esta fórmula. Leer, entender es cómo vamos a aprender. Si no hay entendimiento en lo que leemos, no hay aprendizaje. Entonces, a través de este curso virtual, vamos a aprender a entender, a identificarnos con los personajes, a saber eh, eh, cuál es nuestra importancia, nuestra labor también dentro de la sociedad, dentro de lo que nosotros podamos representar incluso en la familia donde estamos. Es muy importante esto también. Sí, muy bien, ya no les quito mucho más el tiempo. No antes invitar también a que puedan, pues, seguirnos en las redes sociales. Tengo un espacio de difusión literaria donde puedo entrevistar a diversos personajes también. Son todos los jueves a las 9 de la noche a través de la página de Y tú que me cuentas, como les digo, coordinador de este centro de expresión oral. Y ahora estamos haciendo cultura, pues difundiendo un poco de cultura y de literatura. Ha sido un gusto.
sin antes poder, ok, a las 3 de la tarde, escuchen bien, no se pierdan el taller que viene de manga y cómic a cargo del profesor Juan Carlos Silva Bocanegra. ¿Sí? Entonces, a cargo del profesor Silva Bocanegra, tenemos el taller de manga y de cómic. Esto es a las 3 de la tarde, 3 de la tarde en punto, nos volvemos a conectar. Vamos a poner ahí finalmente los comentarios en pantalla también para que todos puedan ver. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Acuérdense seguir este espacio de la Bitácora Literaria. Va a salir todos los martes 11:30 de la mañana a través de la Municipalidad de Lima, su biblioteca municipal, a quien les doy las gracias por esta invitación. Espero que no sea la primera y última vez. Con ustedes un servidor, Paul Rosas. eh, y bueno, me despido. Cuídense a leer, acuérdense que el ejercicio físico es para el cuerpo, así como la lectura es para la mente. Entonces, la lectura es un hábito, hay que practicarla todos los días para ser expertos, ¿ya? Leer, entender, aprender. Hay que comprender lo que leemos. A medida que más vamos a ir leyendo, va a aumentar nuestra capacidad de expresión, de análisis, de sociabilización también, de interpretación. Muy bien, un gusto, que tengan un excelente día. Gracias por estar ahí. Nos vemos.